Rusia se está modelando y espera convertirse la nueva China para los Estados Unidos. Ahora vemos cómo se disparan las exportaciones a Estados Unidos. Hay un trato preferencial a Vladimir Putin. De esto y mucho más hablaremos aquí en el Chapucero USA. Pero vamos a arrancar con esta maravillosa situación, ya que Rusia y Estados Unidos registraron un aumento significativo intermensual del 50% en el comercio bilateral del mes de marzo. Citando datos aduaneros por parte de RIA Novostia, este aumento se debe principalmente a un incremento significativo de las exportaciones de fertilizantes y productos agrícolas de Moscú, pero no es a la Unión Europea como seguramente te estás imaginando, no, es a Estados Unidos. Rusia, que enfrentó sanciones sin precedentes por parte de Occidente tras la escalada de conflicto en el 2022, tuvo lamentablemente que tener algunos problemas con el tema de los fertilizantes. Y obviamente para Estados Unidos, para la Unión Europea, esto habría sido moderadamente aceptable, sobre todo si conseguían su objetivo, el destruir la economía de Rusia. Pero no, ahora Estados Unidos le está literalmente rogando a Rusia para que le vendan un poco de recursos. Las exportaciones se vieron afectadas sobre todo por las restricciones financieras y el envío de seguros introducidas por las restricciones financieras de envío y de seguros introducidas contra Moscú. El comercio bilateral ahora alcanza su máximo en 2 años, con 573 millones de dólares tan solo en el mes de marzo. Esto representó un aumento del 50% con respecto a febrero, cuando ya estaba Donald Trump, pero en febrero todavía no lográbamos observar una alianza entre Estados Unidos y Rusia. Ya lo que fue el mes de marzo, después de algunas conversaciones entre ambos líderes, por supuesto que empezamos a notar esa intención de fortalecer las alianzas y las negociaciones. Y realmente se logró el objetivo de que ambos países fueran mejores amigos por siempre. Pero ahora, esta fue la cifra más alta registrada para el comercio entre ambos países desde marzo del 2023, cuando alcanzó un total de 628,5 millones de dólares. En marzo del 2023 te preguntarás, pero ya llevaban un año de conflicto. ¿Por qué tenían tantos acuerdos? Porque se estaban terminando los últimos que fueron firmados entre ambos países y además, porque también Estados Unidos muy tonto no era. Estaba tratando de acceder a la mayor cantidad de recursos rusos antes de implementar todos los 16 paquetes de sanciones. Ya a estas alturas es ridículo pensar en el número 30 quizás que lleven, pero como tal lo que querían era eso, acaparar la mayor cantidad de recursos para que cuando se llevara a cabo el cierre casi total del comercio con Rusia estuvieran relativamente a salvo. Ahora Estados Unidos incrementó sus importaciones de fertilizantes rusos a 219 millones de dólares en el mes de marzo. Ese mismo mes también importó cantidades significativas de platino, 87,5 millones de dólares, madera contrachapada, 6 millones de dólares, que recordemos esta fue la fecha en la que tenía problemas con el tema de la madera con Canadá, y fosfatos, 5 millones de dólares. Las importaciones rusas desde Estados Unidos se mantienen igual, se mantuvieron a su nivel de febrero de 50 millones de dólares. Rusia no está comprando absolutamente nada a Estados Unidos. La diferencia es esta, de 500 millones de dólares que le está pagando Estados Unidos a Rusia por sus recursos, lo que le compra Rusia a Estados Unidos son solo 50 millones de dólares. Y eso porque tenía algo que ver con el tema de las vacunas, instrumentos médicos. En el tema de las vacunas fueron 14.8 millones de dólares, instrumentos médicos 6.2 millones que ya se tenían comprometidos, al igual que
algunos productos alimenticios, 5.7 millones de dólares, y equipos de laboratorio, 3.7 millones de dólares. Nada más. A Rusia no le interesa en lo absoluto ahora comprar productos estadounidenses. Eso es lo que importa, porque estos países de Occidente impulsaron a Rusia a crecer, a ser mejores, y ahora tienen una gran cantidad de oportunidades sin la necesidad de Estados Unidos. Por el otro lado, el gobierno británico ha anunciado su mayor paquete de sanciones contra Rusia. La medida busca darle otro golpe, algún golpe a la red de transporte petrolero ruso y reducir los ingresos energéticos de Moscú. Aquí es donde la información se une y uno se preguntaría, ¿por qué son tan ridículos estos políticos? Estás viendo que hay un informe donde se revela que Estados Unidos le está comprando más productos a Rusia. Y del otro lado tú lo quieres bloquear. No hay lógica. No se manejan con lógica estos políticos. El anuncio se hace coincidir con la celebración en Rusia del 80 aniversario de la derrota de la Alemania nazi este mismo viernes. Londres, que es uno de los principales defensores de Kiev, proporcionándole apoyo militar y táctico, además de miles de millones de dólares, lleva muchísimo tiempo afirmando que Moscú representa una amenaza para la seguridad nacional del Reino Unido. Y de hecho, diversos gobiernos británicos han implementado más de 2.000 sanciones contra personas y entidades rusas, donde la escalada del conflicto en Ucrania desde la escalada del conflicto en Ucrania hace más de 3 años. Ahora, la amenaza que supuestamente Rusia representa para la seguridad nacional del Reino Unido no debería subestimarse. Eso es lo que dicen los políticos. Para aumentar la presión sobre Putin, anunció el mayor paquete de sanciones hasta la fecha. Esto fue lo que dijo Keir Starmer. Las nuevas medidas incluyen en la lista negra hasta 100 petroleros que según Occidente forman parte de una flota fantasma rusa. Buques antiguos que operan al margen de los sistemas occidentales, de los sistemas más seguros de Occidente. Según Londres, los buques han transportado cargas por valor de más de 24,000 millones de dólares desde principios de el 2024. La Unión Europea y Estados Unidos también han puesto en la mira al transporte marítimo ruso y se espera que a finales de este mes se apruebe un 17º paquete de sanciones europeas que incluiría en la lista negra a otros 150 buques. Moscú ha desestimado las restricciones en todas las ocasiones posibles. Las califica de gestos inútiles que no perjudicarán la economía rusa, sino que por el contrario incrementarán los costos energéticos y la inflación en Europa. No es problema de Rusia, es problema de Europa, porque a partir de ahora ustedes van a tener que pagar más por la misma cantidad energética. Los ingresos petroleros de Rusia se han mantenido sólidos gracias a compradores no occidentales. China, la India son los grandes ejemplos de esto. La embajada de Rusia en Londres le dijo al gobierno británico que cesara estos gestos teatrales y efímeros de hostilidad hacia Rusia. El Reino Unido también ha acusado a los buques de representar una amenaza para la infraestructura submarina crítica, como cables de telecomunicaciones, oleoductos y gasoductos, lo cual Moscú ha desestimado como historias de fantasía inventadas apresuradamente que solo están en su cabeza. La dura retórica de Londres sobre las sanciones llega en un momento en el que Gran Bretaña junto con la Unión Europea están siendo marginadas para empezar en el proceso de paz en torno a Ucrania. A nadie le interesa lo que piensa el Reino Unido, lo que piensa la Unión Europea. Tan es así que el que ya llegó a un acuerdo fue el mismo Zelensky solito con Donald Trump. A nadie le interesa el Reino Unido. Y estas sanciones son solo para llamar un poquito la atención. Finalmente hablaremos de lo que está ocurriendo del otro lado del mundo en Rusia. En Rusia se está conmemorando el 80 aniversario de la victoria de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas contra la Alemania nazi. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, solicitó una tregua de 3 días para conmemorar
para conmemorar el Día de la Victoria. Lamentablemente, el Ministerio de la Defensa de Rusia informó que 5.026 infracciones por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania se han detectado desde el comienzo de la tregua por el Día de la Victoria el pasado 7, la noche del 7, madrugada del 8 de mayo. Unidades ucranianas cometieron 1.455 disparos de artillería pesada, morteros y tanques. Otros 23 utilizaron lanzacohetes múltiples. Además, han sido registrados 3.502 ataques con drones, lo que en total hace la suma de 5.026 violaciones del alto al fuego. Desde el comienzo de la tregua, por el Día de la Victoria, las tropas del régimen de Kiev han efectuado diversos tipos de ataques. Además, cuatro intentos de cruzar la frontera estatal de Rusia. Los intentos de incursión fueron realizados en las provincias de Kursk, otra vez donde les acaban de dar una patada para sacarlos, y ahora en Belgorod, donde habíamos estado señalando, incluso en mi canal Gaby López Informa, que era el lugar a donde iban a intentar entrar porque ya lo habían estado atacando en los últimos meses. Por si fuera poco, se ha hecho viral e indignante una situación que se viralizó a través de las redes sociales. En medio de todo esto, de los ataques, se está conmemorando el Día de la Victoria, el día que cientos de tropas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, del famoso Ejército Rojo, dieron sus vidas para que hoy toda la Unión Europea no hable alemán. Gracias a ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas personas en Ucrania, en Polonia, en todas partes del mundo, que todavía recuerdan lo que pasó en esa Segunda Guerra Mundial. Y lo lamentable es ver estas imágenes, porque esto que estamos viendo es el legado de Volodymyr Zelensky y de toda la Unión Europea y Estados Unidos, o por lo menos de Biden. Вы пришли цветы положить? Что вы пришли? Что вы за забороненной символикой ходите? Вы знаете, что такое Да не видно, эту звездочку даже не видно. Что вы представили? Что там видно? Вот вашу свастику, да. Вы пришли цветы положить? Что вы пришли? Что вы за забороненной символикой ходите? Вы знаете, что такое Да не видно, эту звездочку даже не видно. Что вы представили? Что там видно? Вот вашу свастику, да. Sí, se llevaron a una adulto mayor que estaba presentando sus respetos, iba a llevar flores a este ceremonial. Y esto es lo que significa el gobierno de Volodymyr Zelensky, todo lo que apoyan los líderes europeos. Pero, además de tener a una anciana que fue a depositar flores en el monumento de la llama eterna en Kiev, también hubo algunos países exsoviéticos que formaban parte de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, países exsoviéticos, no participaron, no conmemoraron la victoria. ¿Por qué? Porque sus líderes al parecer tienen, digamos que un mayor entendimiento con al que perdió que el que ganó. Pero si no podías llegar o no celebraron en Letonia, Estonia, Lituania, no te preocupes, porque si hay frontera con Rusia, se instalaron este 9 de mayo 2 pantallas gigantes a las orillas del río de la ciudad rusa de Ivangorod, orientadas hacia el territorio de Estonia, de Narva. En las pantallas se transmitía esta imagen, donde se podía ver el mensaje del líder ruso Vladimir Putin, y por supuesto hay algunas personas que incluso estaban observando este desfile. Si tu gobierno no te deja participar en el caso tan claro de Estonia, no te preocupes.
se podía escuchar con claridad desde el lado de Estonia el discurso de Putin. Los ciudadanos, obviamente algunos fueron retirados del lugar para evitar que se encontraran y dijeran que todo estaba bien, que Rusia estaba bien. Incluso también se compartieron estas imágenes donde los ciudadanos se fueron acercando poco a poco para ver el discurso del presidente ruso Vladimir Putin. Es sorprendente ver cómo están tratando de acabar con la historia del mundo y colocar su verdad o su versión. Pero mientras existan líderes que no lo permitan, tendrán que luchar hasta las últimas consecuencias para evitarlo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.